Bien, ante lo que vayamos a ver ahora, por supuesto y como siempre, tienen total libertad de pararme, de preguntar, de comentar, de agregar, de sumar todo lo que ustedes quieran o preguntar lo que quede con dudas. Lo que vamos a comenzar a ver, un tema que me apasiona muchísimo y a muchos también, es el tema del Jesús histórico. Más que nada la parte del Jesús humano, por así decirlo, ¿no? La parte humana de cuándo vivió, dónde vivió, cómo vivió, o todo lo que más o menos podemos saber gracias a los estudios científicos, gracias a también datos que otorga la Biblia. Pero hay muchas veces que en en mis clases como catequista, que también les puede haber pasado a ustedes con compañeros que no son creyentes, de preguntarse cosas como, ¿pero existió realmente Jesús o es un invento, un personaje cristiano que aparece en la Biblia y hizo cosas lindas, todo, pero alguien estuvo de fondo que no quiso dar la cara y manifestó algunas enseñanzas? O si me decís que existió, ¿hay evidencias de esto? ¿Se puede probar más allá de lo que dice la Biblia? Eh, Porque si es solo lo que dice la Biblia, y no me estás dando muchas razones. Eh, si no de ese modo, podríamos decir, anda a saber si existió el Martín Fierro, o si existió el Quijote, o Sherlock Holmes, o cualquier otro personaje del que se ha escrito. Eh, pero bueno, un poco también lo que les contesto a los chicos antes de comenzar con todo esto también sería como preguntarse, ¿existió Napoleón? No creo que haya existido Julio César, no creo que haya existido Alejandro Magno o personas históricas eh, conocidas, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer un poco esta diferencia. Con esto del creer, a ver, Jesús pudo haber existido como cualquier otra persona, como estamos existiendo nosotros. De ahí en más que tenga fe en sus enseñanzas, en que es el Hijo de Dios, en que lo que hizo fue para salvarnos y lo que enseñó fue para eso y otras cosas, bueno, eso ya es cuestión de fe, es cuestión personal, pero ahora, yendo a lo histórico, es ridículo, como sería ridículo preguntarse o decir, no creo que haya existido Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque hay un montón de evidencias que muestran que Napoleón existió, más allá de pinturas, bustos o escritos, ¿no? Pero que hay evidencias que sobran, por supuesto. Hasta acá, ¿alguien se encontró alguna vez con estas preguntas que le hayan hecho alumnos o familiares o personas o amistades o personas con las que te has cruzado y que se enteraron que sos cristiano y yo no creo que Jesús haya existido? Sí, claro, a mí me pasó muchas veces. Yo ya hace 20 años que estoy en el tema de la educación, de la formación religiosa, y en el transcurso ese, además de gracias a Dios haberme podido formar y haber podido crecer en un montón de cuestiones que tienen que ver con esto, eh, hay todavía hoy muchos jóvenes se siguen cuestionando como que todo en la Biblia es un relato, ¿sí? Como que son todos personajes y no personas. De alguna manera también los chicos hoy están alimentados por algunos TikTok, ¿sí? O muchos TikTok que andan por ahí dando vuelta en el Instagram y demás, que por ahí cualquiera dice cualquier cosa
y es absolutamente creído por un montón de gente, porque dice, no, porque dice la Universidad de Stanford, pero nadie se molesta en ir a buscar si la Universidad de Stanford en un estudio concienzudo dijo que Jesús es un personaje, ¿no? Entonces digo, dicen lo que le dicen que dicen, Sí. como nos pasó a nosotros los cristianos muchas veces con lo que nos dijeron que decía la Biblia, ¿no? Cuando antes de la hermenéutica y un poquito más de formación que nos aclararon algunas cosas. Entonces digo, a mí me ha pasado muchas veces y todavía hoy me sigue pasando. Hoy hay veces que, por ejemplo, con el tema de los lenguajes, sobre todo, ¿sabes qué? Nadie les explica a los pibes cuando están en la escuela católica, perdón, nadie, no sé, sería muy, muy grave decir que todos caen en la misma bolsa, pero por lo menos en las escuelas que a mí me toca, no les han enseñado cuando vieron los mitos, por ejemplo, que vieron mitos en la escuela primaria, que el Génesis Llegaste. es un lenguaje mítico también. Sí. Entonces, me llegan a quinto año de secundaria Análisis. con que no creen, ¿eh? Entonces digo, ¿cómo que no creen? ¿En qué no creen? No, dice, porque no puede ser, dice, ¿cómo coincide esto con lo que nos enseñaron de las ciencias? Y yo digo, nadie antes le pudo resolver esto, nadie les pudo responder esta realidad. ¿El resto se ha encontrado con estas preguntas? ¿No? Sí, coincido con Héctor, y prácticamente lo mismo, no voy a redundar en eso. Creo que, sin embargo, hoy las personas mayores con buena formación ya aprenden a decir que Jesús existió, aunque no crean en él. Que sea hijo de Dios o no es otro problema. Ujú. Pero ya las personas más o menos bien formadas hoy no se animan a decir que no existió, porque hay evidencias históricas muy importantes que hablan de Jesús y que realmente fue una persona que existió sobre la tierra, fue un ser humano, etc. Y ahí en más poner lo que quieras, pero yo encuentro cada vez menos gente grande, formada, que diga que no existió. Antes sí era más fácil encontrar. Sí, sí, sí. Por ahí hasta Yo estas les, preguntas. Sí, perdón. Dale. yo le sumo, Juanchi, que por ahí en la experiencia en el terciario, que comparto yo en el instituto, es muy, muy, pero muy linda porque la mayoría, o sea, podría decir que el 90%, por ahí puedo contar uno o dos alumnos creyentes, los que tengo, ¿no? De ahí en el terciario, en las carreras de trabajo social e inicial. Pero sin embargo se abren a la experiencia del Jesús histórico de una manera bellísima. O sea, Ujú. una vez que se enteran, porque nadie se los contó, no, nadie se ocupa de hacer esta investigación, de contarles que existió y bueno, hacer todo este estudio histórico, una vez que se enteran, se abren a la experiencia del Jesús histórico de una manera hermosa. Gente que no tiene ninguna formación religiosa, gente que no tiene, que está en las antípodas de la fe, pero para nada, ¿no? Especialmente en las carreras de trabajo social, pero que desde la experiencia social hacen una, como una sintonía muy especial con la figura de Jesús de Nazaret. Muy, pero muy bonita, y es una de las experiencias más lindas que tengo yo como, como enseñanza, digamos, como Ujú. pedagogía y especialmente como teología. Bien, perfecto, Adri, gracias. Sí, sí, incluso esta idea también, obviamente, que ha surgido de ustedes, de ver el Jesús histórico y como queremos encarar este año, también que toque la fe de cada uno, ¿no? De revisarla e ir eh, ayudándola a madurar, ¿no? En el proceso de cada uno, con cosas nuevas, resignificando otras, pero que esto va apuntando, por supuesto, a eso, ¿no? A seguir madurando en la fe, por más que veamos evidencias históricas, datos históricos y esas cosas, ¿no? Que por supuesto le dan un mejor perfil a Jesús, ¿no? Amplían más ese perfil que nosotros podemos llegar a conocer.
Bien, yo voy a aviso. Antes de proseguir con esto, yo voy a ir comparando, por supuesto, como hice recién, con textos literarios y con personas históricas, para ir entendiendo mejor esto. Antes de comenzar con, bien, Jesús nació el año tal, falleció el año tal, en tal lugar, hay muchos datos que ya los sabemos, en ese momento hasta los pasaremos, los nombraremos y listo, para no profundizar tanto. Pero lo que vamos a hacer ahora, que está bueno esto de tener herramientas, o como decía Luis, estos conocimientos evidencias que ayudan a comprobar que Jesús existió realmente. Más allá de la fe que tengas o no, Jesús como persona, como cada uno de nosotros, fue un ser humano que pisó la tierra y en su momento dejó de pisarla por los motivos que ya sabemos. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de biografía o la vida privada de Jesús, como se dice siempre, o el Jesús humano, vamos a hacer historicidad de Jesús. O sea, esto, comprobar, vamos a jugar a ser historiadores y a comprobar si realmente, o qué hay que ver para comprobar que Jesús realmente existió. Este listadito que ustedes ven acá, de fuentes primarias, secundarias, no necesariamente es en ese orden lo que vamos a ver nosotros, sino, si no es para ir nombrando y después lo vamos a ir viendo en cada momento que corresponda. Bueno, acá también aproveché a mostrarles un primer retrato de Jesús que se suele utilizar, que bueno, se ha encontrado así por parte de la historia de la arqueología también, que es una de las primeras representaciones que hay sobre Jesús, y justamente como el buen pastor, ¿no? Bien, ahí en el listado ustedes ven fuentes primarias, fuentes secundarias, arqueología, análisis textual, contexto histórico. Voy a tratar de, aunque sea historia y por ahí a alguno le pueda aburrir, voy a tratar de hacerlo dinámico. Cuando hablamos de fuentes primarias, obviamente estamos hablando de documentos o testimonios contemporáneos, que son directos. Hay un testigo ocular que vio y escribió o comentó sobre a alguien que escribió. Nosotros sabemos que dentro de la Biblia el que hizo el mayor trabajo historiográfico, por así decirlo, o sea, del que busca las fuentes para escribir sobre, fue Lucas. Eso es lo que sabemos nosotros. Después, fuentes secundarias son los escritos después de la época en la que la persona vivió. Son un poco más indirectos y a veces tratan de interpretar y analizan las fuentes primarias. Bueno, la arqueología sabemos lo que es esa disciplina en la que se buscan monumentos, lugares, artefactos, y obviamente eso ayuda a datar después de qué época está ubicada. Bueno, el análisis textual es lo que ayuda a comparar entre fuentes primarias, secundarias y otras fuentes externas, más o menos de la época, para ver si hay cierta veracidad, cierta proximidad o no. O es un texto que está totalmente descontextualizado, aunque hable de esa época, pero no tiene nada que ver con el momento. Y obviamente el contexto histórico es después ese estudio que busca la coherencia, ¿no?, de los relatos históricos, que bueno, que está mencionada en múltiples fuentes independientes y de la misma época también, que obviamente aumenta la probabilidad de que eso que se investiga, ese objeto de estudio, haya existido o no. En este caso, la persona de Jesús. Bueno, fuentes primarias, a ver,
vamos a ponernos a jugar a historiadores. Bien, Juan, vamos a investigar si Jesús existió. ¿Qué es lo que primero conocemos que habla de él? Y la Biblia. Por supuesto, como fuentes primarias conocemos la Biblia, por supuesto los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, sabiendo un poco las diferencias, pero más allá que Juan sea más teológico, tiene sus datos históricos que lo ayudan a ubicar, ¿no? Y las cartas paulinas también. Ojo, en esto también pueden entrar los evangelios apócrifos, porque no estamos buscando doctrina de fe, estamos tratando de comprobar datos históricos que nos acerquen a la posibilidad de que la persona haya existido. Y tanto los evangelios canónicos como los apócrifos enseñan o cuentan sobre la vida y enseñanza de Jesús. Algunos más alocados que otros, pero sirven como fuente. Y bueno, y las cartas paulinas, más que nada las que sabemos que son de puño y letra de Pablito. No por ahí tanto de un discípulo de Pablo que haya escrito. Perdón, voy a ampliar un poco para verlos a ustedes. Ahí está. Bien, hasta ahora, perfecto. Sí, los evangelios nos contextualizan un poco. Lo mismo hace el Martín Fierro. Nos da una contextualización que nos da una idea de que ese personaje está más o menos en ese rango temporal, espacio-temporal, ¿no? Pero sabemos que el Martín Fierro no existió. Lo mismo el Quijote, está ubicadísimo, o el Sherlock Holmes, están ubicadísimos temporalmente y hasta los autores escriben el lugar, pero sabemos que no son existentes. Podrían haber sido inspirados en personas, pero puntualmente ellos no. ¿Por qué Jesús sí, entonces? Bueno, vamos a seguir buscando fuentes. ¿Qué más tenemos? Las fuentes secundarias, acuérdense que eran estas fuentes, estos escritos posteriores que hablan sobre las fuentes primarias. Y acá entran los padres de la iglesia y los historiadores cristianos tempranos. Hay más de los que van a aparecer acá, por supuesto, pero es bueno tenerlos en cuenta. Fíjense que por lo menos ya hay 8. Cuando vos tenés que hacer, o sea, yo estoy tratando de recordar un poco lo que aprendí en historiografía, ¿no? Vos necesitas fuentes, muchas fuentes, no te alcanza con una, no te contentes ni con 2 ni con 3, necesitas muchas que te ayuden a comprobar o que te ubiquen en esa zona, ¿no? En esa zona, hablo espacio-temporal, ¿no? Por ejemplo, así hay historiadores que te pueden, estudiando tantas fuentes, te pueden decir cómo sería un día a día de un panadero medieval, sin ponerle nombre, ¿eh? El nombre después se lo inventás, pero sí podés hasta deducir cómo sería el día a día de un panadero, cómo viste, cómo trabaja, cómo vive, qué come. Todos esos estudios históricos, historiográficos, arqueológicos ayudan a todo eso, ¿no? A reconstruir el escenario. Bien, entre los padres de la iglesia tenemos a Clemente de Roma, que ellos van escribiendo cosas en las que mencionan a Jesús. Por supuesto, si son padres de la iglesia, son cristianos, ¿cómo no van a mencionar a Jesús? Y dan información de las primeras comunidades. Fíjense que incluso puse los años. Ponele que nacieron después que Jesús haya muerto, pero con algún apóstol capaz que tuvieron contacto. Apóstoles son testigos oculares,
estos son como decimos nosotros, la segunda o tercera generación, ¿no? De cristianos. La primera generación es la de los oculares, la que vieron, comieron y escucharon a Jesús, y comieron con Jesús. La segunda, tercera son los que han ido escuchando de ellos mismos. Bien, Ignacio de Antioquía tiene cartas a iglesias de Efesios y Magnesios, y menciona a Jesús, da testimonio de vida y enseñanzas. Acá tenemos un dato interesante. Policarpo de Esmirna, fue discípulo del apóstol Juan, se sabe. Y en sus cartas a los filipenses, no confundamos la de Pablo, ¿no? En la carta de Policarpo se refiere a Jesús y a los apóstoles, ¿no? Bueno, Justino Mártir también tiene Primera Apología y Diálogo con Trifón, que también son argumentos en defensa del cristianismo, apología, pero también menciona muchos detalles sobre Jesús. Ahí ya estamos pasando el año 100, ¿no? Al segundo siglo. Y en el caso de los historiadores está Eusebio de Cesarea, que se considera el padre de la historia de la Iglesia, que en su historia eclesiástica recopila muchas fuentes anteriores sobre la vida de Jesús y la historia temprana del cristianismo. Irineo de León, que bueno, en su escrito contra las herejías, cita los evangelios y sigue ofreciendo detalles sobre la vida de Jesús y la transmisión de enseñanzas. Tertuliano también tiene referencias a Jesús y su papel en la fe cristiana, lo mismo Orígenes de Alejandría, que en sus numerosos escritos y comentarios bíblicos también se menciona a Jesús y también su interpretación teológica sobre eso que ha aprendido, ¿no? Que ha leído y bueno, y los comentarios bíblicos que va haciendo, que también ayudan a contextualizar el escenario histórico, a hacer el telón, el escenario donde Jesús pudo existir. Tanto las personas con las que estuvo, sus discípulos, como también vida misma de Jesús. Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Aburrido? No, no, está bueno. Bien, Muy bien. bien, perfecto. Pero me pueden decir tranquilamente, sí, Juan, pero hasta acá estamos viendo todo cristianismo. O sea, están todos, ahora no me sale la palabra, pero están todos influenciados por el cristianismo. ¿Cómo van a hablar? O sea, necesitaríamos algo externo a que, Estos están pagados, digamos, como los de claro, los medios oficialistas a claro, veces, ¿no? estos están influenciados. O sea, son todos cristianos y ¿de quién van a hablar si no? ¿O cómo no van a hablar de? Em, ¿Hay otros escritores? Sí, por supuesto. ¿Eso comprobará que Jesús existió? Puede ser. ¿Por qué lo digo así? Porque el Martín Fierro nosotros sabemos que lo escribió. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo José escribió? Hernández, José Hernández. José Bien, muy bien. Hernández. José Hernández. Estoy tomando prueba. Bien, José Hernández. Pero también Jorge Luis Borges escribió una historia alternativa de Martín Fierro, en la que hay una escena en la de Martín Fierro que se termina acuchillando a otro gaucho, a un moreno. Entonces Jorge Luis Borges lo que hace es escribe una historia en la que el hermano de este moreno va, lo busca a Martín Fierro ya medio avejentado y termina vengando a su hermano matándolo a Martincito. Podríamos decir, listo, ya está.
hay dos autores distintos que escriben del Martín Fierro, ¿quién te dice que no existió? Ojo, también con qué intención. Después habría que ver testigos, ¿no?, de la época. Nosotros sabemos, sí, los testigos oculares, más de uno, han hablado de Jesús y de su vida y las enseñanzas que han escuchado de Jesús. Eso ayuda algo. Ahora, habrá gente o habrá otros escritos que se mencionan Martín Fierro como que yo fui testigo de un Martín Fierro que se terminó peleando en la pulpería de no sé quién, o que terminó en la línea de frontera luchando contra los indios, o en la guerra de la Triple Alianza. No hay. Por eso, el tema de las fuentes es importante ver desde dónde viene también, ¿no? Por eso es importante, como decían, también sí, pero para, estos son todos influenciados. ¿Quién te dice que Jesús existió si todos hablan del mismo? Bueno, ya hay muchísimos que hablan de la misma persona. Eso ya es evidencia suficiente. Pero son todos cristianos. ¿Habrá no cristianos que escribieron o lo mencionan? Sí los hay. Vamos a comenzar con estas fuentes no cristianas que, a ver, para contextualizar un poco, no se imaginen a un Jesús influencer que todo el imperio romano en su época lo conocía y que todos querían viajar a Jerusalén o a Israel a escucharlo y que los cure. Jesús fue en esa, si vamos a la época, los años de su actividad pública, era un don nadie. Nos vamos a Hispania, Britania, la Galia, nos vamos a Asia Menor. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Dónde queda Nazaret? Si le preguntamos, no sé, a Egipto, también, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es ese? Capaz que conocen a un judío de la diáspora llamado Jesús, porque era un nombre bastante común en la época, pero este es de acá, nació acá en Alejandría o en el Cairo, no sé, en Tebas, no sé. No, por eso, no pensemos que Jesús era un influencer mundial en su época. Cuando se empezó a nombrar a Jesús fuera de Galilea, fuera de Nazaret, fuera de Judea, fuera de por donde anduvo Pablo, fue gracias a ellos. La gente conoció a Jesús, el imperio romano en su totalidad conoció a Jesús gracias a la gente que decía ser cristiana, no porque quería ir a conocer a Jesús. Ya había muerto hace rato, ya había pasado por la tierra hace rato, no, por eso. Y encima estaba, después lo vamos a ubicar bien, pero estaba en la punta del imperio, la más revoltosa, una de las más revoltosas y jodidas para el romano. Entonces, Jesús en su época, más allá de Galilea y Judea y Samaria y la zona de ahí, era un don nadie. No se lo conocía, no era famoso, no se escuchaba de él en los foros romanos y todo eso, todavía. Recién se empezó a escribir o a decir de Jesús, por supuesto, gracias a los cristianos. El más cercano a la época, yo voy a ir un poco en orden cronológico, ¿no? El más cercano a la época en la que Jesús estuvo, nosotros sabemos que Jesús estuvo entre el año 7, 6 o 4 antes de Cristo, después eso lo voy a explicar, hasta el 29-30 de nuestra era. Más allá de eso, no.
Ese fue su ubicación temporal en la historia. Acá nos encontramos con Marabar Serapión o Sarapión, no Sarampión, como es encontrado escrito, no es Sarampión, que fue un filósofo estoico sirio, era pagano, sí, era pagano, pero escribe una carta a su hijo en la que menciona algo que podría hacernos referencia a Jesús. A mí no me quedó claro, no pude descubrir si el hijo era cristiano o no, pero como sirio lo nombró. Y fíjense cómo lo tiene en cuenta. Obviamente el texto es un poquito más largo, lo acorté, le saqué algunas partes, pero para que vayan entendiendo la idea de cómo ubica lo que escribe al hijo que estaba preso en ese momento. Dice, ¿de qué sirvió a los atenienses haber matado a Sócrates, crimen que pagaron con el hambre y la peste? Habla de otro, de Pitágoras, y después sigue diciendo, o a los judíos, dar muerte a su sabio rey, si desde entonces se han visto despojados de su reino. Porque Dios tomó justa venganza por esos tres sabios, Sócrates, Pitágoras y este sabio rey. Bueno, presenta los casos, ni el rey, gracias a las nuevas leyes que promulgó. Como que no se lo olvidaba por esas cosas, ¿no? Que Sócrates se lo recuerda gracias a Platón, que Pitágoras se lo recuerda gracias a no me acuerdo quién, y que a este rey sabio se lo conoce gracias a esas nuevas leyes que promulgó. Escrita probablemente cerca del año 73. Estamos hablando de después de la caída de Israel, ¿no? En el año 70 es cuando el templo de Jerusalén es arrasado, no solo el templo, sino Israel entero es arrasado por los romanos. Y bueno, los judíos se tienen que dispersar, tienen que abandonar ese lugar. Y bueno, y en esa época surge esta carta, más o menos datado en el 73 o después. Nosotros cristianos podríamos asumir de quién se habla como sabio rey. No se sabe a lo mejor por qué lo omite o por qué lo pone así, pero nosotros damos por entendido de quién podría estar hablando. Y más que nada, cuando dice las nuevas leyes que promulgó, ¿no? Ahí, un olorcito a Jesús. Ahí. Seguimos, y estos son un poquito más conocidos ahora. Flavio Josefo, sabemos que es un historiador judío que, bueno, tuvo que ir a Roma, tuvo mucha influencia, por esa influencia tuvo acceso a muchas fuentes, incluso, a ver, por más que se afincó en Roma Flavio Josefo, para entender un poco de dónde viene, es un judío, un historiador judío, nació en el 37, después de que Jesús existiera, por supuesto. Tenía un padre de linaje sacerdotal llamado Matías, por eso tenía cierta simpatía con los saduceos. Además de que tuvo cierta experiencia también con esenios y fariseos. Estamos hablando de Flavio Josefo, ¿sí? Y escribe muchísimos libros, hace historia de Israel hasta la época de Nerón, que es más o menos donde está, y no sé si algunos emperadores más. Pero bueno, acá escribe algo, ubicando en estos libros de antigüedades de los judíos, que dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Como judío
además de que sabía griego, tenía esto de conocer qué significaba Mesías o qué era la figura del Mesías, ¿no? Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Bien, acá hay una prueba histórica. Es históricamente indiscutible que la crucifixión de Jesús existió. Es indiscutible. O sea, puede dudar si existió, pero que a un Jesús lo crucificaron, seguro. Y que fue este Jesús, seguro. Además que nombra a Pilatos, va a nombrar a otro emperador después, no me acuerdo si lo está ubicado acá, bueno. Y a ver, ¿qué es lo que hace? Está contando lo que cuentan los evangelios. Entonces ahí tenemos otra fuente. Y no es que leyó los evangelios para hablar de Jesús. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, no se influenció por lo que decía Lucas o Marcos o Mateo. O sea, sí, hubo un alguien, un llamado Jesús que lo siguen estos que se dicen cristianos, que según las fuentes, Pilatos en su momento lo mandó crucificar. Histórico. No, no podés cuestionar eso. Y después sigue diciendo, aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se les apareció al tercer día resucitado. Bueno, eso después va en la fe de cada uno. O también va en, bueno, Flavio habrá escrito lo que escuchó. Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Ahí voy marcando cositas que dan detalles de esto, ¿no? Jesús, el Cristo, agrupación de los cristianos. Y hay otra parte de su libro que dice, por haber muerto Festo y encontrarse Albino todavía en camino, bueno, son parte del fragmento, Anás instituyó un consejo de jueces, Sanedrín, y tras presentar ante él al hermano de Jesús, el llamado Cristo, de nombre Santiago, y a algunos otros, presentó contra ellos la falsa acusación de que habían transgredido la ley, y así los entregó a la plebe para que fueran lapidados. En esto nos ubicamos la muerte de Santiago, y estamos hablando de Santiago el Justo, es el que presidía la comunidad cristiana y es asesinado, es lapidado por el Sanedrín en el año 63. Acá es interesante que pone ante él el hermano de Jesús. Ahora, si Jesús fuera histórico, ¿para qué inventaría familiares? Por lógica, ¿no? O sea, ¿o para qué vas a usar personas reales que son familiares de ese ficticio? Después esto de los hermanos de Jesús, vamos a trabajarlo más en profundidad con la vida de Jesús, ¿no? Con el Jesús humano. No estamos hablando de Santiago ni el mayor ni el menor, no estamos hablando de Santiago hermano de Juan, ¿sí? Este Santiago es el que ahora dicen hermano de Jesús, incluso Pablo en sus cartas nombra, me he encontrado con Santiago, el hermano del Señor. Después veremos si es hermano por pariente o hermano de sangre. Después lo veremos, pero se lo menciona y se detalla esto, hermano de. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? ¿Cómo vamos? No, está muy bueno, la verdad que muy lindo. Bien, bueno, me alegro que no los esté aburriendo la historia. Bien, siguiente.
Listo, con esto, a ver, si ya tenemos 3 fuentes históricas no cristianas, y ya basta, es más que suficiente. Pero bueno, vamos a seguir. Tenemos a Tácito, que es un historiador romano, nacido en el 55, muerto en el 120, que dice lo siguiente. En consecuencia, ahí esto habla muy de Nerón y de la época del incendio de Roma, ¿sí? Digo, los ubico así temporalmente, eventualmente, para que se entienda lo que vamos a leer ahora. En consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaba nombre Cresto había sido ejecutado en el reinado de Tiberio, por el procurador Poncio Pilato. La execrable superstición, muy descriptivo, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino por toda la ciudad, Roma, ¿no? Estamos hablando. Lugar en el que de todas partes confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. El caso es que empezó por detener a los que confesaban abiertamente, se empezó por detener a los que confesaban abiertamente su fe y luego, por denuncia de aquellos, a una ingente multitud. Y resultaron convictos no tanto de la acusación del incendio cuanto del odio al género humano. Recordemos que Nerón incendia Roma buscando como una excusa para culpar a los cristianos que, ¿cuál era el problema? Estamos hablando ya de la época del Imperio Romano, el emperador, y el emperador era el Dios encarnado. Y todo romano o miembro del Imperio Romano tenía que adorar al emperador como un dios, como su dios. También tenés los tuyos de los geográficos, los de tu nación, tus dioses, pero al emperador se le debe adoración. Claro, el cristiano, ¿qué va a hacer si no se puede adorar a otros dioses? Esa creencia ya estaba, si el Mesías ya estaba. ¿A quién van a adorar más que al Mesías? Entonces, como esa ofensa era tan grande, incluso en Roma, en la capital, y hay que buscar una forma de exterminarlos. Nerón es el que inicia las persecuciones de manera sistemática y más abruptas, y de ahí se sigue un largo trecho, lo que todos ya sabemos. Pero bueno, el incendio de Roma se le adjudica al pueblo cristiano, pobrecito, por eso. Como están en contra del emperador y de adorarme, eh, vamos a echarle un muerto, vamos a echarle un incendio. Fíjense esto, un detalle importante de esta fuente. Acá Tácito habla de cristianos y de Cresto. Obviamente en griego es lo que él ha escuchado y él escribió lo que escuchó. Aún más con este error, la fuente sirve, porque imagínense que un copista hubiera corregido ese error. Si hay un error de tipeo, por supuesto que existe, que sirve, porque da la autenticidad del autor y que obviamente no está influenciado por el cristianismo. Entonces, si le sonó Cresto, Cresta, también, perfecto, más auténtico es la fuente. Entonces, y Tácito no es el único que se equivoca al escribir. Entonces, por eso, a veces los errores de tipeo dan autenticidad al autor. Eso pasa también en la Biblia. A veces hay errores de tipeo que, bueno, los copistas quisieron suavizar el
el fragmento bíblico, que por ahí hasta parece raro cómo Jesús actúa o cómo Jesús dice ante la situación que se le presenta. Pero bueno, eso son cuestiones literales. Seguimos. Plinio el Joven, el apodo, era un abogado científico y fue un, bueno, gobernador, me equivoqué, un gobernador romano en Asia Menor, en una región en Asia Menor, en lo que es actual Turquía. Bueno, estuvo ya en el 62 al 112, decía esto. Los cristianos afirmaban, perdón, contextualizo esto un poco. Plinio el Joven, siendo gobernador y teniendo presencia cristiana en sus territorios, se preocupa y le manda a Trajano, otro emperador romano que fue bastante duro con los cristianos, le manda una carta a modo de preocupación para ver cómo manejar la situación cristiana, cómo manejar el fenómeno cristiano. Entonces dice, los cristianos afirmaban haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como a un Dios. Fíjense también cómo no se tienen en cuenta a los cristianos. Hacían voto también no de crímenes, sino de guardarse del robo, la violencia y el adulterio, de no romper ninguna promesa y de no retener un depósito cuando se lo reclamen. Por fuentes, se sabe que los cristianos eran buenos vecinos de los romanos, de donde vivían. El cristiano era bastante coherente en su vida y hasta incluso a veces hasta era de los que realmente pagaban el tributo, ¿no? Pagan el tributo o los impuestos que el imperio forzaba a pagar. Eran como los más cumplidores, por así decirlo. Después sí, adorar al emperador, ni loco. Seguimos. Hay más fuentes todavía. Hay muchas más, pero seguimos con esta y una más y listo de fuentes no cristianas. Porque después como que se sigue estirando en el tiempo y es todo en relación a la concepción que se tenía de los cristianos, ¿no? Bien, Suetonio era un historiador y biógrafo romano, nació en el 70, 126, que tuvo acceso a fuentes imperiales. Fue tan cercano a los emperadores que tenía fuente de primera mano. O sea, tenía de dónde sacar. Y este es otro que se equivoca en escribir, porque escribe lo que le suena. Evoca la decisión del emperador Claudio, también escribe historia, pero Claudio ya había estado antes. Creo que había sido el emperador que le siguió. No me acuerdo si fue el emperador anterior a Nerón o el que le siguió. Creo que era el anterior, si no me equivoco. Bueno, evoca la decisión del emperador Claudio, que también estaba viendo con malos ojos a los cristianos, de expulsar de Roma a los judíos. Y dice así, textual, expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cresto. O sea, habían en Roma, en la ciudad de Roma, habían judíos y los nuevos cristianos, el nuevo cristianismo, ¿no? El incipiente. Y obviamente, entre el judío y el cristiano se peleaban por la figura del Mesías, que Jesús era el Mesías, que sí, que no, que sí, que no. Esos alborotos obviamente empezaron a preocupar a Roma. Y bueno, Claudio, fuera, push. Y fíjense esto, cómo se conecta esta fuente, podríamos decir, secundaria o externa, no cristiana, con esta fuente primaria
cristiana. En Hechos 18:2 encontramos allí, Pablo, cuando en Corinto, estamos hablando de Corinto, ¿no? Llega a Corinto, dice, allí Pablo se encontró con un judío llamado Áquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, los reconocemos, a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. ¿Listo? Fíjense cómo coincide el texto cristiano con texto no cristiano, entonces te evidencia que algo pasó ahí. O sea, ese evento existió. Entonces, si no hubiera un Cristo o un Cresto, como escribió Suetonio, no habría habido alboroto. O bueno, capaz que se hubiera disipado y listo. Pero esto ayuda a ir probando la existencia o, bueno, sigue afianzando la existencia de Jesús, ¿no? Fuera de los romanos, también tenemos el Talmud babilónico, escrito en Babilonia, en su época, que es literatura rabínica judía, que se escribe de Jesús en su momento, bueno, Yeshua o Yeshu, le dicen, y que es el nombre que ellos usaban. O sea, en el Talmud Jesús está, obviamente no figura como un Mesías, pero habrá figurado como un maestro que enseñó algo importante. Hay enunciados confiables en lo que respecta a que su nombre era Yeshua o Yeshu de Nazaret, que practicó la hechicería, es decir, que realizó milagros como era corriente en aquellos días, y la seducción, y que conducía a Israel por mal camino, que se burló de las palabras de los sabios y comentó la escritura de la misma manera que los fariseos, que tuvo 5 discípulos, que dijo que no había venido para abrogar nada en la ley ni para añadirle cosa alguna, que fue colgado de un madero, crucificado, como falso maestro y seductor. En vísperas de Pascua, que cayó en sábado, supuestamente, y que sus discípulos curaban enfermedades en su nombre. Bien, otra fuente más. Hay muchas más fuentes no cristianas. Entonces, ¿alcanzará todo esto con comprobar si Jesús existió o no? Sí, o sea, a ver, el historiador serio, poner que a un historiador le tiramos todo esto de una. Comprobame que Jesús existió, hace todo el trabajo y se encuentra con todos estos documentos. Usa la Biblia, va a usar la Biblia, va a usar los evangelios apócrifos, va a usar las cartas, va a usar a los padres de la iglesia, pero va a usar estos documentos no cristianos también. Va a llegar, o sea, es suficiente. Después va a investigar también estudios arqueológicos o comparar textos. Ahora vamos a ver esa parte. Pero es evidencia suficiente y no cristiana, o sea, no es influenciada, ¿no? No sé, hay tantos escritos de Harry Potter, pero sabemos que no existió, que no existe. Bueno, sí, es un mundo mágico, todo. No sé, Arturo. Y Arturo por ahí existió, pero es un personaje muy deformado, que hay tantas leyendas que lo deforman, ¿no? Que lo ubican en otras partes, en otras líneas temporales. Pero bueno, acá se ubica y todo coincide, todo encuadra a esa ubicación espacio-temporal. Hasta acá, ¿cómo vamos? Vuelvo a preguntar, porque por ahí puede ser medio denso. Es más, ¿Bien? recién con tu madre estábamos recordando Sí. que quienes hablan mucho de Jesús, el gran profeta del pueblo del libro, en el Corán son los islámicos.
¿no? Ahí también aparece encima. Y no son cristianos precisamente, ni tampoco lo consideran hijo de Dios, pero lo consideran como el más grande profeta del pueblo del libro. Perdón. Incluso tienen un libro que se llama Miriam, que a María, que nosotros Que está los dedicado a cristianos María. no lo tenemos. Exactamente. Bien. Más evidencia. Muy clarito, muy clarito. Bien. Seguimos entonces. A ver si una vez por todas se confunde. No, mentira. No es la intención. Bien, ahora tenemos todas estas fuentes, ¿no? Todas estas fuentes escritas, escritos cristianos, escritos no cristianos. ¿Cuál es el análisis textual? Y hay que hacer un análisis bastante laborioso. Primero, la crítica de manuscritos, ¿no? Se comparan los manuscritos del Nuevo Testamento para identificar diferencias y reconstruir el texto original. Esto que hacemos nosotros de los evangelios sinópticos es justamente eso, es hacer una crítica y un poder reconstruir el perfil de Jesús o el ministerio público de Jesús va encaminado a esto. Después sí, y se data también de manuscritos, analizando la antigüedad con algunos fragmentos que datan de ese entorno, de esa época, ¿no? La crítica de las fuentes, el tema de la autenticidad de los evangelios, ya sea escrito por testigos o con acceso directo a los testigos. Lo sabemos básicamente de Lucas. Sabemos que los evangelistas fueron recopilando enseñanzas. A ver, no son como los escritores de los reyes que estaban atrás y dicen hasta qué fecha se cortó el pelo el rey. Jesús no tenía escribas atrás de él, escribiendo su día a día, su minuto a minuto. Es todo el recuerdo, los evangelios son todos los recuerdos y vivencias de los que fueron testigos oculares, pero también de las comunidades que fueron aprendiendo esas enseñanzas. Obviamente ayuda a crear un perfil humano, ¿no? Bien, esto, la autenticidad de los evangelios. Por supuesto, tenemos los evangelios canónicos por una razón y los evangelios apócrifos por otra razón. Más allá del dogma de fe, también la humanidad de Jesús, ¿no? Ahí en esos textos. Por supuesto, no es lógico, como ocurre en uno de los evangelios, que Jesús nació y ya hablaba. Podrá ser el Hijo de Dios, pero no para tanto. Tampoco hechicería, ¿no? Bien, y la consistencia interna, la coherencia que tengan esos relatos, esos diferentes relatos evangélicos. Por eso a Juan se lo toma más teológico, no por ahí tanto como histórico, que datos históricos sí, lo ubica en un contexto, pero sabemos que Juan es distinto. Esa es la intencionalidad, ¿no? Bien, después el análisis literario, o sea, las formas literarias, ¿no? O sea, el Evangelio es un género literario utilizado, pero también está de cómo se cuentan las parábolas, la forma de los milagros, incluso la anunciación y el nacimiento tanto de Juan como de Jesús es un género literario. No es que María, sabemos, a ver, y no es para apedrear la fe de nadie, pero no es que María contó, bien, mira, me enteré del embarazo un día o el nacimiento fue así y una estrella me apuntó directamente y aparecieron tres, no sé, tres extranjeros vestidos raros a traer regalos. O sea, lo del nacimiento, incluso con la Biblia misma, podemos compararlo con la anunciación, perdón, el nacimiento de Sansón,
y de tantos otros profetas o personajes bíblicos que mantienen, por así decirlo, la misma estructura literaria. Bueno, utilizar estas formas literarias para entender la transmisión de las enseñanzas y el estudio de redacción, cómo los autores pudieron haber editado las fuentes anteriores. Por supuesto sabemos, ¿no?, la diferencia por sus destinatarios tanto de lo que ocurre en Lucas como lo que ocurre en Mateo, el sermón de la montaña o el sermón de la llanura. Sabemos la intencionalidad. Bueno, la crítica histórica, contextualización histórica de los textos en su contexto histórico, en qué época fueron escritos esos textos, ¿no? Si fueron historiadores romanos, si fueron padres de la iglesia, si fueron los evangelios de las comunidades o fue puño y letra de Lucas. Y las fuentes externas, como hemos visto, que se comparan con otras fuentes contemporáneas, como el caso de Flavio Josefo, Tácito y tantos otros que hemos visto. Y bueno, también se usa la interdisciplinariedad, el uso de la arqueología, la filología, ¿no? La filología es lo que estudia el lenguaje, cómo va evolucionando. Por supuesto que no es lo mismo el español del Quijote que el español del Martín Fierro o el español de Cortázar. Más allá de que uno es español, que los otros dos son argentinos, pero el lenguaje va cambiando. Entonces, si hablan o escriben más o menos parecido, y bueno, tiene que coincidir en la época. Porque hay palabras que surgieron después, por ejemplo, y por ahí no coinciden y listo, ahí tenés un desfasaje. Pero bueno, en cuanto a análisis textual, esto. Y después viene la parte arqueológica. Que por ejemplo, acá hay un caso que me enteré hoy que ayuda así como fuente, que es un osario de Santiago, el osario de Santiago. Hay muchas dudas con respecto a esto, que sí, que no, hay pruebas que sí, hay pruebas que no. ¿Qué es un osario? Para el que no lo sepa, yo no lo sabía hasta hoy, los judíos tenían la costumbre de enterrar a sus muertos y al año iban con una caja, en este caso, bueno, de piedra o de algún material, iban con una caja que servía de unos 20 y pico de centímetros por otros 20 tanto, que servía para guardar los huesos del difunto, para hacer espacio, podemos decir. Y hay pruebas que sí, como dije, hay pruebas que no, estos podemos encontrar discrepancias, por supuesto. Existe un osario que, por lo menos en el 2014, se reporta una evidencia de que hay una inscripción que es auténtica, que se lo data del siglo I. Obviamente las dataciones no son tan precisas, pero estamos dentro de los años 60, 70 después de Cristo. Recordemos que Santiago murió en el 63. Conocida como el osario de Jacobo, con la inscripción en arameo, y ahí está escrito: Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Bueno, ante el cuestionamiento por su autenticidad, un estudio del 2014 reportó evidencia de que la inscripción es auténtica. Ese 110 me quedó ahí colado, en contraste con un estudio anterior que había sugerido que era una falsificación. Los arqueólogos israelitas decían que era falso, que se le había hecho un juicio al propietario, que decía, el que lo había encontrado y que decía que era auténtico, que tenía el osario de Santiago, bueno, con estudios que sí, que no, que sí, que no.
2014 se reporta como que es auténtico. Ahora, Jacobo, José y Jesús eran nombres muy comunes en la época, pero que justo Santiago sea hijo de José, que sabemos que también es el papá de Jesús, y justamente Jacobo o Santiago sea, tenga acá figurado hermano de Jesús, o mucha coincidencia. Está bien, esto podría haber sido falsificado, no sabemos, después se verá, pero también la datación ayuda a reconocer si es auténtico. Por lo menos se sabe que es del siglo I. Entonces, bueno, arqueológicamente, más allá de lo que vamos a seguir viendo ahora, ¿no? Pero hay un osario que habla de un Santiago que fue hermano, que dice ser hijo de José y hermano de Jesús. 2 más 2, 4, me parece. Por ahí se pueden buscar más pruebas. Bueno, lo veremos. Y un poco esto del contexto histórico, para ir dando como un poquito de pie para ya el próximo encuentro hablar propiamente de Jesús y terminar con historicidad, ¿no? De Jesús, o sea, en la prueba histórica de que Jesús existió. Vamos a hablar un poco de Galilea. Este texto, esta información que yo saqué, obviamente la tengo de el libro de Jesús, Aproximación Histórica de Pagola, que no dudo que haya hecho una profunda investigación histórica para poder nutrirnos de todo esto en ese libro, ¿no? Y bueno, un poco hablando de Galilea, ahí se los puse en el mapa, para ir entendiendo y también van a ir percibiendo olorcito a Jesús y a lo que todos sabemos de él, ¿no? Bien, la Alta Galilea, o sea, la Galilea que nosotros siempre escuchamos de la Biblia, se divide en 3 partes, en 3 zonas, donde está la Alta Galilea, que es la parte más montañosa, todo es montañoso casi, pero la parte alta de Galilea es la menos poblada, evidentemente lo pueden ver. La Baja Galilea es donde hay más aldeas, donde están dispersas, donde tenemos, bueno, Nazaret, Naín, Caná, la ciudad de Séforis. Séforis ya estamos hablando de ciudad, no aldea. Y la parte de la región del lago, donde podemos ver Cafarnaúm, Magdala, Corazaín, la nueva capital o la nueva ciudad de Tiberíades, que la mandó a construir Antipas, ¿no? Herodes Antipas. Y diciendo esto, ya estamos diciendo que Tiberíades, la ciudad de Tiberíades, la nueva capital, se construyó durante la vida de Jesús. No sabemos si niñez, adolescencia y adultez, pero bueno, después ya vamos a profundizar más en Jesucito. Galilea se basa en ser una sociedad agraria, vivía de la agricultura, salvo los que vivían en la zona del lago, como Pedro, como Santiago, como Andrés, como Juan, ¿no? En las ciudades había también tarea de gobierno, administración, recaudación y vigilancia militar. En las ciudades, las aldeas no tanto, para nada. Bueno, habían grandes terratenientes que vivían en las ciudades y arrendaban sus tierras. Habían campesinos que eran propietarios y los jornaleros que nosotros sabemos que trabajaban y cobraban el día, que iban a las plazas a hacer su changa, ¿no? Debido a la gran carga tributaria, sembraban en terreno pedregoso, entre cardos y hasta en senderos. ¿Les suena alguna parábola?
Sí, Entonces, la parábola del buen sembrador no es un invento cualquiera, no es ficción, era pura realidad. Y Galilea se la consideraba, era una isla, por así decirlo. Recordemos que era antiguamente el Imperio del Norte, perdón, el Reino del Norte, en la época de la división, estamos hablando ya antes del exilio de Babilonia, ¿no? Que bueno, tenía ya como su diferencia, su particularidad con respecto a los otros israelitas, con los judíos de Judea o del Reino del Sur. Porque tenía mucho helenístico. Sí, por ahí pasó Alejandro Magno, estuvo la helenización, o sea, la cultura griega metida o trenzada en la cultura de las poblaciones, y por eso nos encontramos con ciudades helénicas, como Sebaste, Cesarea, Ptolemaida, Tiro, Sidón, la Decápolis, ¿no? Decápolis, las 10 ciudades. Entonces, eso también es como que nos va diciendo ciertos datos. Sabemos que Jesús pisó todo eso. Pisó la Decápolis, pisó Tiro, Sidón, ¿no? Pero justamente estos judíos galileos eran muy de rasgos propios. Apreciaban las tradiciones israelitas del norte. En la fuente se hablan más de profetas del norte como Elías, Eliseo y Jonás, y no tanto de reyes y sacerdotes como era cerca en la zona de Jerusalén. Tenían su propia teología, hablándose y considerándose hijos de Abraham, más que la teología de allá de la capital del templo de Jerusalén. Recordemos que en el Jueves Santo, cuando a Jesús lo llevan al Sanedrín, a Pedro lo identifican. Vos sos Galileo, le dicen. ¿Para cómo sabe? Y es como si viniera un cordobés a provincia de Buenos Aires. Esa tonadita cordobesa se identifica en todos lados. O un español en Argentina, ¿no? O un argentino en cualquier parte del mundo, con el che y la palabra con B. Como nos identifican a todos nosotros. Entonces, al Galileo se lo identificaba por su tonada. Tenía una tonadita diferente en su hablar, en su lengua, en su dialecto, al judío del sur. Bien, en cuanto a idiomas, nos encontramos ahí y probablemente Jesús haya sabido varias de estas, después lo vamos a ver. Por la zona, el arameo es el autóctono, es la lengua madre del lugar. Y ya con esto vamos a ir terminando. Bueno, el hebreo sabemos que es la lengua sagrada en la que se escribía, estaba escrito el rollo, la Torá, que fue decayendo después del exilio, y por lo menos en Galilea el pueblo no lo entendía muy bien. Por eso, los sábados, cuando se leía, algunos lo sabían leer y lo sabían pronunciar, a veces algunos lo aprendían de memoria nomás, y por los simbolitos, pero cuando se leía el texto hebreo, siempre después había otro que volvía a leer el texto traducido al arameo y se lo comentaba en arameo. Obviamente, al ser una isla en medio de tantas ciudades griegas o de tanta helenización, el griego era el lenguaje comercial,
sea, vendías y comprabas cosas o comerciabas, más que nada porque Galilea era una ruta importante comercial. Entonces, los extranjeros pasaban. Y como hoy el inglés es la lengua base comercial, el griego en su momento era la lengua del comercio, ¿no? Gracias a, bueno, al proceso de helenización de Alejandro Magno unos 300 años antes. Y bueno, y el latín estaba, pero era más que nada de los romanos. Los romanos por ahí en esa zona usaban más el griego. Y además, los romanos estaban más que nada en el sur, en la capital. En el norte, en Galilea, estaban las guarniciones militares propias de Herodes. Los romanitos estaban en la capital y ahí estaban las fortificaciones o las guarniciones romanas, ¿no? Jesús, obviamente arameo sabía, hebreo sabemos que sabía porque leyó el texto de Isaías y además tenía una muy buena interpretación de los textos de las escrituras, o prestó atención en las celebraciones y escuchaba las homilías y no se dormía como algunos cristianos. Eh, y del griego, y es comercial. A ver, Jesús era un artesano y tenía que laburar. Y se sabe que Jesús posiblemente haya estado trabajando en la reconstrucción de Séforis, una ciudad. Artesanos se necesitaban. Eh, y el griego lo iba a necesitar, ya sea para sus materiales, para, no sé, para su propietario o para quien sea, el griego era necesario. O sea que, mira vos, Jesús era pobre, podría haber sido un analfabeto, bueno, no, sabía leer y escribir también. Pero te conocía 3 lenguas, ¿eh? Yo llego a 2, a manejarme lingüísticamente, a oral y hasta escribir. Jesús te sabía 3. Pero bueno, un poco esto es para ir entrando en el contexto, o sea, el contexto coincide con lo que leemos en las fuentes evangélicas y las fuentes no cristianas contextualizan mucho lo que leemos en los evangelios. Entonces, vamos a dejar de compartir. Entonces, ¿alguna duda de que Jesús existió? Bueno, si se presentan con alguna persona que les dice, no sé si Jesús existió, yo les voy a pasar hoy el PDF. Eh, Le compartimos el video de esto. o bueno, o el video directamente se ahorran el laburito. Gracias, Juan. Muy bueno, ¿eh? Gracias. A Muy ustedes. bueno, muy bueno. A ustedes. Y eso Ay, que a mí no me gusta la historia. bueno, pero fue fácil, por lo menos, entendible o Sí. atractivo. Sí. Bien. Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que por ahí tenemos un interés en la persona de Jesús, por alguna razón, ¿no? Entonces creo que, aunque sea historia, matemática, física o química, lo que sea que nos toque, que no es apetencia nuestra, a lo mejor simplemente por estar en el entorno de Jesús, me parece que nos facilita, porque nos es más familiar. Va, yo al menos lo sentí así, ¿no? Lo siento de esa manera, que es más familiar, entonces me llega más ahí. Es atractivo. Bien. Tal vez un riesgo que tenemos nosotros es, bueno, un riesgo no, la realidad es esa, uno se hace una imagen de, ¿no es cierto? De cualquier persona, te haces una imagen, pero cuando vos tenés datos históricos, concretos, reales, esa imagen se acerca más a lo que en verdad es esa persona. Corres menos riesgo de proyectar en esa persona tu fantasía, tus deseos, tus necesidades, lo que te contaron de chiquito, ¿no? Entonces, esto como que le da una encarnadura a la persona que la acerca más a lo que de verdad fue, ¿no? Y entonces, a partir de eso,
lo que enseña, ¿no? No solamente lo que enseña, sino su vida concreta, también adquiere otro color, ¿no? Entonces, para mí es fundamental eso, ¿no? Si no, aunque digamos que Jesús existió, corremos el riesgo de estar fabricándonos un mito. El Jesús en que creemos, de repente es un mito porque le falta esta encarnadura, ¿se entiende? Aunque digamos que existió. Entonces, a mí me parece muy piola el planteo que has hecho, te lo agradezco mucho. Gracias. Bueno, ya estamos en horario, así que la próxima vamos a seguir ya puntualmente con Jesús. Esto fue una herramienta que por ahí a veces nos falta y nos encontramos con esto, pero Jesús existió realmente. ¿Vos creés que Jesús existió? Bueno, acá tenés pruebas. Acá aprendieron algo nuevo. Después, con el Jesús histórico, por ahí hay cosas que ya las sabemos, voy a ver también para agregar o ver de profundizar lo nuevo, por ahí que puede ser tratar de no obviar nada, pero bueno, también no quedarme mucho en lo que ya más o menos todos sabemos, para aprovechar bien el tiempo y sacarle jugo. Y que obviamente esto no nos quite la fe, ¿no? Que sino que ayude al humanizar más a Dios, a Jesús, perdón, también veamos al Dios encarnado, ¿no? Y ayude a acrecentar nuestra fe.